Diputado, ¿cómo está? Fernando Barrera y el equipo lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, gracias. Buenas tardes, perdón. Un placer tenerlo con nosotros aquí en la radio, ¿eh? No, igualmente. Bueno, cuéntenos un poquito cómo estábamos viendo esto de que el peronismo federal se está reuniendo el próximo 2 de agosto en San Juan, mientras el kirchnerismo está haciendo lo propio en Córdoba y planifica para el 11 una reunión en Ensenada. ¿Cómo está la situación del peronismo a nivel nacional? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo analiza esta diferencia que se empieza a notar entre el kirchnerismo y el no kirchnerismo en la construcción del 2019? Sí, mira, primero aclarar que la reunión que hacemos nosotros en San Juan es parte de las reuniones que normalmente hacemos en las provincias con los gobernadores. La dinámica de las reuniones de bloque de Argentina Federal tiene que ver con eso. Nosotros periódicamente salimos al interior porque somos un interbloque vinculado con la gestión de los gobernadores. Lo hicimos en su momento con el gobernador Urtubey, lo hicimos con el gobernador Schiaretti, con el gobernador Mansur, con Bordet, estuvimos con Pasalá con Misiones, ahora vamos a estar en San Juan con Uñac. No tiene que ver en función de otro sector del peronismo. Para nosotros es una dinámica de trabajo. En la medida que vamos pudiendo coordinar agenda y reuniones, también participan algunos legisladores del bloque de Frente Renovador. Con eso venimos tratando de coordinar algunos aspectos parlamentarios y empezando a hablar sobre el peronismo que viene hacia el 2019. A mí me parece bien que el peronismo recorra la Argentina, que tiene que ver con también recabar la realidad que pasa hoy en nuestro país, pero nosotros tenemos el desafío de construir una opción superadora para el año que viene. Cada uno lo hará desde sus particularidades, sus visiones. Creo que es una tarea que recién comienza, falta mucho todavía. También la gravedad de lo que está pasando en la Argentina te obliga a un poco levantar el pie de acelerador de una visión electoral y concentrarse mucho más en lo que pasa hoy, ¿no? La coyuntura es muy complicada hoy y todo hace prever que lo que viene también va a ser muy complicado. Bueno, un debate que hoy está así en la agenda política nacional es el tema del presupuesto, y en ello tanto los gobernadores como los distintos bloques y ustedes como un bloque parlamentario van a participar directamente en esta discusión, y casualmente en base a esto se trata de proteger el interés de las provincias, ¿no? Sí, en una disyuntiva muy difícil, ¿no? Porque nosotros hemos sido muy críticos en su momento cuando quienes hoy gobiernan la Argentina y eran en su momento oposición, dejaron al país sin presupuesto, se negaron a votar un presupuesto en el año fines del 2010 para el 2011, sabiendo que la Argentina no es bueno que no tenga presupuesto, pero también preocupados porque el presupuesto que aparentemente remitirá al presidente es un presupuesto muy complicado, fundamentalmente para la gente, obviamente también para los recursos de la provincia. Yo hago el análisis muy simple. Este es el último presupuesto que el presidente Macri envía al Parlamento para ejecutarlo él, por lo menos en esta gestión, independientemente de lo que pueda pasar en las elecciones, porque el presupuesto del año que viene ya es 2020 y no corresponde ejecutarlo a esta gestión. Es de esperar que sea el mejor de los presupuestos, porque tendría que ser el presupuesto que consolide el cambio que Macri le prometió a los argentinos. Ahora, curiosamente, va a ser el peor de la gestión. Pues que prevé más ajuste en el marco de una inflación del triple de lo previsto, con un sistema productivo de economías regionales y de pyme en crisis, con la caída del mercado interno, donde estamos discutiendo a ver qué ajustamos y no cómo crecemos. Yo creo que el gobierno debería tomar nota, ¿no? Le prometió a la Argentina un cambio que debería consolidarse a favor de los argentinos en este presupuesto, y este presupuesto indicaría todo lo contrario. Entonces, vamos a estar frente a esa disyuntiva de ver cómo hacemos para que la Argentina y las provincias no se queden sin presupuesto, pero por otro lado que el presupuesto no perjudique a la mayoría de los argentinos ni perjudique a las mismas provincias también. Claro, mucho más con las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a partir de los créditos tomados por el gobierno, ¿no? Por la situación económica, por el problema de la fuga de capitales.
Sí, condicionado por un acuerdo en el cual la mayoría de los argentinos ni las provincias participaron, pero que también el gobierno tiene, más allá de haber firmado el acuerdo, tiene todavía la legitimidad del voto popular para definir cómo cumple ese acuerdo en el sentido de no transferirle a la mayoría de los argentinos el costo, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa es que, porque si no, no gobernaría ya este gobierno, y eso es lo más preocupante. Creo que lo que más preocupa es que la única variable que está presentando hoy el gobierno es el ajuste del sistema fiscal y no el crecimiento de la economía. Vos el déficit fiscal puedes atacarlo con la variante de un país que intente crecer para achicar ese déficit, o si no solamente con las tijeras de un ajuste fiscal, y eso es muy problemático. Entonces, hoy lo que uno avisora es que la Argentina no tiene un plan económico para los sectores de la economía que dinamizan el crecimiento, pyme, sector industrial, sector productivo. Solamente es un plan económico que se trabaja en función de variables financieras, tasa de interés, LEVAC, dólar, que la manejan muy poco, pero que está perjudicando a la gran mayoría. Pablo, Javier Leaño le habla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta sobre el tema partidario, digamos. En principio, si tiene alguna información sobre cómo avanza o cómo va a seguir el tema de la intervención del PJ Nacional, por un lado, y si ve posible para el futuro la posibilidad de confluir en alguna PAS o alguna interna o alguna lista de unidad. Mira, sobre la intervención no tengo ningún dato, ninguna novedad. La verdad que no podría decirte porque más allá de que en su momento se decidió la intervención, sabemos que hay una resolución pendiente de definir con la Cámara Electoral, pero no tenemos, o yo por lo menos no tengo información. Segundo, sobre el tema de la dinámica del PJ, hay variables que no las podemos manejar nosotros. Nosotros, el grupo de compañeros que está en el interbloque de diputados, de senadores, que trabajamos dialogando con los gobernadores, tenemos definido nuestra línea de acción dentro del Partido Justicialista, que después conformará un frente seguramente. Ahora, si vos hablas en función de lo que hoy es Unidad Ciudadana, es más una pregunta que tendrían que contestar ellos, porque en su momento Unidad Ciudadana se construyó como una alternativa política por fuera del partido. Y esa decisión no depende de nosotros, depende de ellos. Después, la ley PASO es una ley de orden pública, rige para todos. Una vez que comienza a andar la carrera electoral, la ley rige para el que se presente dentro del PJ. Las PASO son obligatorias, no depende de que uno te la quiera dar o no te la quiera dar. Ahora, después tendrá que definir esa estructura política, si va a trabajar dentro del PJ o por fuera del PJ. Entonces, ahí es donde ya esa parte no te la puedo contestar, ¿no? Pablo, Germán Paladino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mira, una pregunta que te quería hacer. Sí. Tenemos el peronismo federal por un lado, que es que trabaja en la línea que vos estás contando y que dice que Unidad Ciudadana tiene que resolver su propia coyuntura. Ahora, los peronistas que sienten que tienen que ir a unas PASO con Unidad Ciudadana, como pueden ser algunos intendentes del conurbano, Felipe Solá, por la parte gremial Pablo Moyano, y todos esos peronistas que piensan que tienen que ir por dentro de Unidad Ciudadana o en un frente, como se llame, junto con Unidad Ciudadana. Sí. ¿Cuál es la diferencia con el peronismo federal? No sé, la verdad, lo que pasa es que me parece que uno está avanzando en niveles de respuesta que no dependen de nosotros. A ver, en su momento la provincia de Buenos Aires pasó una realidad que yo no sé cómo se dilucidará ahora a nivel nacional. En su momento la provincia de Buenos Aires no se quiso hacer una PASO y se armó una estructura por aparte. Eso no lo puedo responder yo. Y tampoco ni yo ni ningún dirigente del peronismo puede impedir a nadie disputar unos pasos si quiere darse dentro de PJ, ¿entendés? Entonces me parece que no dependen de las definiciones individuales de un dirigente. Yo no me considero en condiciones de con el dedo tachar a nadie, ni impugnar a nadie, ni quitarle diligencia a nadie. Podemos tener diferencias de visiones sobre qué es lo que necesita al peronismo hacia futuro. Yo creo que necesita el peronismo lograr la mayor competitividad posible que te permita representar a la mayoría de los argentinos. Ni fijarse un techo, ni excluir a nadie, pero después está el que quiera excluirse por sí solo, y eso ya no depende de uno. Nosotros
tenemos en claro que si queremos construir este espacio, por ahí puede haber otros compañeros que quieran construir otro espacio, pero si es otro espacio dentro del PJ o por fuera, ya no es un tema que dependa Tal cual. de nosotros. Tal cual. Sí, sí es claro que el justicialismo algo debe hacer, porque de las últimas 5 elecciones se perdieron 4, y Totalmente de acuerdo. Y eso obliga por lo menos a una reflexión acerca de qué forma recuperamos al justicialismo para que se transforme en una alternativa o en una para la sociedad argentina, ¿no? Porque sí, eso, totalmente de acuerdo. Claro. Y más teniendo en cuenta, y eso, a ver, eso que vos decís es tan cierto que quiere decir que ninguna decisión por sí mismo te garantiza el resultado, ni por decir vamos todos juntos, por ir todos juntos, te garantiza ganar si vos no cambias también algún tipo de actitudes, y favorecer la atomización en extremo también te complica. Sí. Entonces me parece que es un cúmulo de cuestiones, también primero ponerse de acuerdo qué queremos o qué es lo que la sociedad quiere del peronismo también, porque en eso creo que también tenemos que hacer una autocrítica de que las elecciones por ahí no se pierden porque que la gente sea la que no sabe leer la realidad. Hay veces que vos colaborás con algunas actitudes a que la gente se enoje más o menos con vos mismo. Y eso no quiere decir que hayas hecho mal las cosas, sino que son tiempos distintos, porque en algún momento la hiciste bien y después la empezaste a hacer mal, o porque la gente en determinado momento pide otro tipo de perfiles, o de proyectos, o de ideas. Autocrítica, yo estoy totalmente seguro que debemos hacerlo. ¿Cómo ves el escenario del 2019 con el gobierno? ¿Cómo ves al gobierno transitándolo tranquilamente el proceso hacia las elecciones, o con serios inconvenientes económicos que puedan afectar la institucionalidad? Y yo veo a la gente con serios inconvenientes, ¿no? Y de ahí sale la situación del gobierno. Creo que, vuelvo a decirte algo. A ver, tendría que ser el mejor presupuesto que presente Macri, ¿no? Creo que el gobierno nunca se imaginó que iba a llegar a esta situación mandando el peor presupuesto de su gestión. Y eso es un dato contundente. Hoy el gobierno tendría que estar ofreciéndole a los argentinos un presupuesto que consolide el cambio para bien, es lo que le prometió. Sin embargo, es un presupuesto que genera incertidumbre en el sector público por el tema del empleo, incertidumbre en el sector privado por el tema del empleo, incertidumbre en el sector de la producción y de la industria por la falta de mercado interno, de incentivos de desarrollo. Por el lado que le mires es incertidumbre, digamos, señales negativas, y desde ese lugar yo no lo veo bien al gobierno. Pero el problema es que no verlo bien al gobierno implica ver mal a la gente, porque el gobierno se equivoca, ¿no? Claro. Esto, creo que también tenemos que tener una visión no egoísta y saber que si el gobierno fracasa es porque a la gente le está yendo mal, porque le roban las políticas, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, y yo creo que al mismo gobierno le está preocupando, porque el gobierno permanentemente te va corriendo el arco, como quien dice, y siempre la recuperación del país depende de otras variables. Primero era que había que salir del default, después que había que sacar la ley de blanqueo para favorecer inversiones, después que había que vetar la ley de antidespido, después que la reforma tributaria, después que hay que vetar tarifas por la incertidumbre de las inversiones, siempre había, y ahora lo último que escuché esta mañana es que para que vengan las inversiones tienen que ganar Macri de vuelta. Entonces ya te llegaron al final de la película, digamos, ¿no? Cada 6 meses, llevándolo cada 6 meses. Me olvidaba del segundo. Y los brotes verdes. Y los brotes verdes. Siempre hay algo que te van corriendo, y ya llegamos al sinceramiento final hoy a la mañana cuando escuché esto de que para que llegue la inversión tiene que ganar Macri. O sea, que sí que la única instancia es la electoral. De gestión ni hablar. Pablo, para nosotros solemos terminar las entrevistas con un mensaje del entrevistado. Sí. Nosotros, Radio Sónica es la radio más escuchada de Internet en todo el país. ¿Qué le dirías a nuestros oyentes de cara a este proceso político y de cara a lo que viene en el 2019? Danos un mensaje, el que vos quieras. Solamente que evalúen qué le prometieron a la Argentina y qué le dieron a la Argentina,
y que si el peronismo se puede reconstruir a partir de un proyecto distinto, que tenga en cuenta el desarrollo, la producción, el interés de la mayoría de los argentinos, y que si el peronismo hace esa profunda autocrítica y una construcción de un proyecto hacia el futuro, nos den la oportunidad. Pero que fundamentalmente, antes de evaluar qué van a votar, empiecen a evaluar qué cambio le prometieron a la Argentina y si eso lo cumplieron o no lo cumplieron. Bueno, gracias Pablo, un abrazo grande y bueno, un placer tenerte con nosotros aquí en Castillo de Cartas. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.